Muy buenos días, mis amados de Cristo para las Naciones. Muy contenta con el estudio, la conferencia que nos compartió el doctor César Vidal. Estoy compartiéndola en dos videos. El primero que puse fue el día de ayer y ahora un segundo y voy a hacer un tercero. La primera parte de esta conferencia la he titulado La Iglesia ante la realidad que se nos presenta, ante el cambio, mejor dicho, ¿no? La iglesia ante el cambio que se nos presenta. Espero que ustedes escuchen atentamente. Es un video muy bueno porque son temas actuales que la iglesia tiene que reaccionar de la manera que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria a ti, Señor, y te damos gracias por la vida de tu siervo, el doctor César Vidal, que nos comparte este audio, Señor. Bendice este tiempo y que podamos estar atentos a lo que tú nos estás informando a través de este varón, tú le has permitido prepararse, ser una persona muy elocuente, muy preparada, como todo un profesional. Señor, te damos las gracias por su vida. Te pedimos que bendigas este tiempo y que todo lo que podamos escuchar aquí sea para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Es para mí un honor y un privilegio el poder estar con ustedes unos minutos desarrollando un tema como es el de la agenda globalista y además esa agenda globalista en relación con el pueblo de Dios. Quisiera decirles que si alguno piensa que de alguna manera cabe la posibilidad de verse fuera de la agenda globalista, de estar en una situación en la que no se tenga que molestar por ello, de ganar la paz social sin involucrarse con los manejos de la agenda globalista, le voy a dar una muy mala noticia. Es imposible. Y es imposible fundamentalmente porque la propia agenda globalista tiene muy claro que no puede ser. Permítanme que empiece esta exposición, que forzosamente tiene que ser una exposición a vuelo de pájaro. Estamos hablando de un tema sobre el que podríamos departir muchas horas. Permítanme que la comience contándoles un hecho real, una anécdota que demuestra hasta qué punto, aunque quisiéramos, no podríamos salir de esta situación. A inicios del año 2019 se celebró en Colombia un gran concilio, un macro congreso, una inmensa reunión, como ustedes la quieran denominar, de todas las organizaciones de carácter LGTBIQ o de lobbies gays, como prefieran llamarlos. En esa gran reunión en la que estaban presentes todas las organizaciones homosexuales de Hispanoamérica para analizar cómo se presentaba la situación en el subcontinente, qué había que hacer, cuáles eran los objetivos, llegaron a tres conclusiones muy concretas y tres conclusiones, yo me atrevería a decir que prácticamente alcanzadas por unanimidad. Primera conclusión: a inicios del año 2019, todas las organizaciones coincidían en decir que la ideología de género estaba frenada, estaba detenida, estaba al menos ralentizada en Hispanoamérica. Los objetivos de esa ideología de género, que es uno de los grandes pilares de la agenda globalista, no el único, es discutible si el más importante, pero desde luego uno de los pilares más importantes y además un pilar agresivo, ese pilar estaba detenido en Hispanoamérica, a pesar de que teóricamente se tendrían que haber alcanzado todos los objetivos incluso años atrás. Segunda conclusión enormemente importante: la culpa de que se hubiera producido ese frenazo, esa paralización, esa ralentización del avance de la ideología de género en Hispanoamérica la tenían los evangélicos. Y en este sentido, el razonamiento que utilizaban era un razonamiento con el que se puede estar o no de acuerdo, pero que merece la pena escuchar. El razonamiento de ellos era: nosotros siempre pensamos que la fuerza confesional, la fuerza religiosa más importante en Hispanoamérica era la Iglesia Católica, y al ser la Iglesia Católica no nos iba a plantear problemas. Con la Iglesia Católica la pregunta no era si llegaríamos a un pacto, sino cuánto nos costaría llegar a un pacto. Pero que íbamos a llegar a un pacto, eso estaba claro.
Y dado que la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal, tiene una estructura jerárquica, es verdad que los miembros de la base de abajo podían sentirse irritados, enfadados, desilusionados, deprimidos por cualquier acuerdo al que nosotros llegáramos, pero finalmente, como en todo orden jerárquico, cuando se toca el silbato arriba, abajo, aunque sea protestando, maldiciendo y arrastrando los pies, se colocan en fila y siguen al que toca el silbato. Y en ese sentido, bueno, pues finalmente habría católicos que se sentirían molestos, que se sentirían traicionados, que se sentirían mal, pero el orden jerárquico funciona de la misma manera que en el ejército, cuando un general da una orden, bueno, pues al sargento, al teniente o al capitán le puede molestar mucho, pero al final obedecen las órdenes porque es un orden jerárquico. Frente a esa situación, que era la que habían previsto los lobbies gays, se habían encontrado con una serie de grupos evangélicos que habían salido a la calle, grupos evangélicos que además no tenían esa estructura piramidal y grupos evangélicos que se estaban moviendo fundamentalmente en defensa de una serie de principios morales, lo que hacía prácticamente imposible llegar a un pacto con ellos. En este sentido, la posición a la que estaban llegando en sus conclusiones hace 2 años aproximadamente estos grupos gays se parecía mucho a la posición de uno de los prelados católicos de Argentina que hace apenas unas semanas decía que había contemplado que prácticamente toda la oposición contra la legalización del aborto en Argentina se había debido a los evangélicos y que él sentía una enorme vergüenza de que sus compañeros en el episcopado no se hubieran opuesto al aborto, no hubieran defendido la vida de una manera tan sólida, tan dura, tan encarnizada como habían hecho los evangélicos de a pie. Esa era la segunda conclusión. Tercera conclusión, también enormemente importante, como el obstáculo con el que nos enfrentamos fundamentalmente en Hispanoamérica es la reacción de los evangélicos, tenemos que infiltrarlos y destruirlos. De hecho, precisamente a los pocos días de esta reunión hay una serie de entidades que aprueban partidas económicas para poder publicar libros, reportajes, documentales que dañen la imagen de los evangélicos ante la opinión pública. Estos 3 aspectos, y les estoy hablando de algo real, nos muestran varias cosas. Primero, la agenda globalista existe. Esto no es un juego de conspiranoia y yo, por supuesto, no me voy a poner a hablar ni de los reptilianos, ni de la granja humana, ni de los extraterrestres, ni cosa parecida. Yo me muevo sobre hechos objetivos y que son documentados y que se pueden medir y mensurar. Y efectivamente esa agenda globalista es una realidad y además somos una de las piedras que está en su camino. Con lo cual la situación es una situación que nos guste o no nos guste, nos atañe y nos atañe de manera directa. Lo veamos o no lo veamos, nos guste o no nos guste, nos agrade o nos desagrade, deseemos involucrarnos o no, estamos en mitad del camino y el tren no se va a apartar de ese camino simplemente porque nosotros estamos en medio. De manera que esa es una de las primeras cuestiones que hay que dejar sentada. Segunda cuestión que me parece tan importante como esta, ¿existe de verdad una agenda globalista? Es decir, es cierto que exista un plan globalista en este mundo que tiene unos objetivos muy concretos y que entre esos objetivos va a chocar con lo que yo denominaría cristianos bíblicos. Pues sí, existe. Y además, no solamente es que exista, sino que yo diría que sobre todo en los últimos años, algunos de los impulsores de la agenda globalista cada vez han ido hablando con más claridad acerca de ella. Permítanme de nuevo que les dé algún ejemplo. Insisto, estos son simples pinceladas en un vuelo de pájaro y procuraré dejar algún tiempo de preguntas al final para poder atar alguno de los cabos. Si alguno de ustedes se toma la molestia de ir a las memorias de David Rockefeller, que es un volumen bastante extenso de casi 900 páginas, algunas de ellas aburridas, pero otras muy sustanciosas y muy jugosas. Concretamente, en la página 405, David Rockefeller dice lo siguiente. Algunos incluso creen que nosotros, en
en referencia a la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos y nos caracterizan a mi familia y a mí como a internacionalistas que conspiran con otros alrededor del mundo para construir una estructura más integrada, global, política y económica. Un mundo, si quieren ustedes. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Las palabras de David Rockefeller en sus memorias, que aparecen justo antes de que él cuente, al menos en la medida de lo que se puede contar, su papel en la articulación y en la creación de grupos que impulsan la agenda globalista, como es la Comisión Trilateral, como es el Consejo de Relaciones Exteriores, como es el Club Bilderberg, etcétera, etcétera, son palabras de una enorme claridad. Y él dice, bueno, hay gente que dice que mi familia y yo actuamos en contra de los intereses de Estados Unidos, que somos internacionalistas, que formamos parte de una cábala secreta que conspiramos para crear un solo mundo, si ustedes quieren denominar así a esa estructura integrada, global, política y económica. Bueno, hay gente que dice esto. Si esa es la acusación, yo me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Esto no es falso, esto es algo que yo reconozco, incluso el propio término de cábala secreta lo utiliza David Rockefeller y esto se corresponde absolutamente con la verdad. Claro que existe un plan, claro que existe un plan que pretende crear un solo mundo, claro que en ese plan estamos hablando de sustituir los estados por lo que sería una estructura supranacional que rige los aspectos globales, políticos y económicos. ¿Cuáles son los obstáculos? Y de nuevo aquí volvemos a aparecer, nos guste o no nos guste, ¿cuáles son los obstáculos para el triunfo de esa agenda globalista? Pues fundamentalmente son tres. El primero es el hecho de que las naciones continúen siendo naciones independientes, libres y soberanas. La agenda globalista insiste en que la idea de la nación-estado es una idea no pasada de moda, sino absolutamente inútil, que no tiene sentido ya en el mundo en el que vivimos, que es totalmente inoperante y que, por supuesto, esas naciones tienen que desaparecer y por el contrario, convertirse en una especie de protectorados de un poder supranacional. Y yo suelo utilizar la imagen, que me parece que es muy adecuada, de que es como si tomáramos en la mano un huevo, le hiciéramos un orificio al huevo por debajo, dejáramos que saliera la yema y la clara y nos quedara una cáscara. La cáscara puede seguir llamándose Perú, Argentina, República Dominicana o México. Pero esa cáscara cada vez es más una cáscara vacía y la soberanía, la independencia, en algunos casos hasta la integridad territorial de esa nación va a dejar de existir porque en última instancia lo vamos a controlar desde una instancia supranacional. La manera en que esto se lleva a cabo es relativamente sencilla. Y de nuevo les doy unas pinceladas. Por ejemplo, tengan ustedes en cuenta que aproximadamente el 80% de la información que ustedes reciben en un país de Hispanoamérica, pero podría decir lo mismo en Norteamérica o en Europa occidental, más del 80% de esa información está en manos de tan solo 8 compañías que a su vez son poseídas por solo 3 compañías de inversión. Y ese 80% de la información no solo es radio, no solo es televisión, no solo es prensa escrita, no solo es agencias de prensa, sino que son también las series de televisión, los largometrajes, los documentales de animales e incluso los dibujos animados para niños. La información es una información mayoritariamente controlada, lo que permite controlar en buena medida las reacciones de la población y de la clase política de un determinado país. Sucede lo mismo con el ocio. De nuevo, permítanme que les dé simplemente una pincelada. El 90% de la música que se comercializa
y entiendan que no me estoy refiriendo a las sinfonías de Beethoven o a los tríos de Schubert o a los conciertos de Brandeburgo de Johann Sebastian Bach, sino a la música que se consume habitualmente. El 90%, incluidos los canales musicales, incluidos los vídeos musicales, están en manos de tan solo 3 multinacionales. De manera que si hacen la experiencia no agradable, pero ilustradora, de ver el tipo de música que consumen en general jóvenes y adultos, no les sorprenderá la promiscuidad sexual y no les sorprenderá el ocultismo apenas escondido, porque todo está en manos de tan solo 3 transnacionales. Y por cierto, tengo que decir, como nota curiosa, que además la pornografía también en un 90% está en manos de tan solo 3 transnacionales en todo el mundo. Controlamos la información, controlamos el ocio y, lo que es enormemente importante, controlamos la economía. Si nuestros gobernantes se hubieran tomado la molestia, y hubiera sido una molestia verdaderamente aleccionadora, de en un momento determinado leer la Biblia, sabrían que en el libro de los Proverbios aparece expresado un principio que dice que aquel que se endeuda es un esclavo, es un siervo de aquel que le presta. Y esta es una realidad económica en el caso de los individuos, en el caso de las familias y en el caso de las naciones. Pues bien, buena parte de las naciones de nuestro entorno, después del coronavirus prácticamente la totalidad, son naciones que en buena medida han perdido la soberanía porque son naciones endeudadas a las que se les puede imponer decisiones políticas. Y si tienen ustedes ahora en cuenta que algunas de las naciones más importantes del subcontinente, estoy hablando de México, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Perú, ya están endeudadas con una deuda que dura para todo el próximo siglo, es decir, una deuda que se va a prolongar por 100 años, lo que quiere decir que Argentina, que México, que el Perú han renunciado a su independencia económica en términos de un siglo. Bueno, pues eso les da una idea de hasta qué punto la agenda globalista tiene mucho terreno sobre el que caminar. Por si alguno piensa que esto simplemente es una especulación y algo que, en fin, se me ocurre a mí porque no tengo otra cosa que hacer, quisiera recordarles que algunas de las grandes victorias de la agenda globalista se han conseguido en los últimos años gracias a la mala gestión económica de determinados gobiernos y a la situación de endeudamiento de esas naciones. Por ejemplo, cuando en Argentina Cristina Fernández de Kirchner, con un gobierno escorado hacia la izquierda, decide legalizar el matrimonio homosexual, no es porque doña Cristina sintiera en lo más profundo de su corazón un gran afecto por los homosexuales, sino porque el país estaba quebrado, porque tenía que refinanciar su crédito internacional y porque una de las condiciones que se le impuso para poder refinanciar ese crédito era incorporar en la legislación interna de Argentina el matrimonio homosexual. Por si alguien es tan inocente y tan ingenuo que piensa que esto solo sucede a la izquierda, quisiera recordarle que cuando después de ese mandato de Cristina Fernández de Kirchner accedió a la presidencia de Argentina Macri, que estaba situado en el centro derecha, Macri no llevó a cabo las reformas que tenía que llevar a cabo, la economía no mejoró por sí sola, eso no sucede nunca, y en un momento determinado la nación estaba también al borde de la quiebra. Y Macri, con un electorado de centro derecha y sin que en su programa se hiciera referencia al aborto, impulsó la legalización del aborto porque era una de las condiciones para refinanciar la deuda argentina. Esa legalización del aborto no salió adelante porque quedó detenida en el legislativo, pero cuando vino un nuevo gobierno y la volvió a empujar y la situación de Argentina era tan mala o peor que en la época de Macri, finalmente el aborto se legalizó. De manera que el primer obstáculo para la agenda globalista es
la independencia nacional, pero ya les adelanto a ustedes que la independencia nacional intentan que desaparezca a través del control del ocio, a través del control de la información y a través del control de la economía. Y por si esto fuera poco, mediante el movimiento masivo de inmigraciones ilegales que finalmente alteren la cultura nacional y alteren también la composición electoral de las distintas naciones. Primer obstáculo es un obstáculo que cada vez resulta más fácil de retirar del camino. Podría entretenerme en lo que esto ha significado en Ecuador y en Chile en los últimos años, lo que puede significar para la República Dominicana, pero eso lo dejo por si hay preguntas. Segundo obstáculo enormemente importante dentro del avance de la agenda globalista, y aquí parece que el golpe lo percibimos más. Si nuestra nación está endeudada para el próximo siglo, lo mismo ni lo sabemos. Las consecuencias de que nuestra nación esté controlada económicamente, lo mismo ni se nos pasa por la cabeza. Pero el segundo obstáculo, que es la familia, es algo que generalmente el pueblo de Dios ve un poquito más, siquiera. ¿Qué significa el hecho de que la familia sea un obstáculo para la agenda globalista? En primer lugar, hay que decir que la familia es una institución anterior al Estado moderno y, por supuesto, incluso anterior a la creación de las monarquías y de los reinos. En ese sentido, la familia es una institución natural, no es una institución creada por el hombre, y la familia, aunque es verdad que hay familias disfuncionales, aunque es verdad que hay familias que son un desastre, pero en términos generales, la familia es la última trinchera, el último bastión, en la cual se defiende el individuo. Tu país puede quebrar, tu moneda puede desplomarse, tu nación la puede invadir un ejército extranjero, se puede ver desolado el territorio por una revolución y todos los seres humanos, sean o no sean creyentes, saben que en la familia tienen la posibilidad de encontrar el último refugio, por lo cual ese refugio tenemos que destruirlo desde la perspectiva de la agenda globalista. Aquí es donde entra en buena medida todo lo que es la ideología de género. La ideología de género pretende, entre otras cosas, disminuir la natalidad, pero también está muy interesada en acabar con la familia. Y en ese sentido, el impulso a leyes como la del aborto, por cierto, el aborto, desde que empezó a legalizarse de manera creciente en los años 80, hasta la actualidad le ha costado la vida a 1.400 millones de criaturas, es una cifra no pequeña, es el equivalente a la población de toda la República Popular China, es un número de vidas destruidas que supera, pero muy de largo, lo que fueron las dos guerras mundiales. En términos de vidas perdidas, las dos guerras mundiales fueron casi una excursión de escuela dominical comparado con los 1.400 millones de vidas destruidos en los abortorios desde los años 80. Y cuando uno entra en lo que esto significa en algunos países, es verdaderamente escalofriante. Por ejemplo, ustedes conocen que hay un movimiento, imposible no conocerlo, hay un movimiento en Estados Unidos conocido como Black Lives Matter, las vidas negras importan. Vidas negras que generalmente importan si esa vida ha sido segada por un policía blanco, si no, esas vidas negras importan menos. Y no crean que esto es un comentario malicioso por mi parte. En Estados Unidos, desde los años 80, han perecido en los abortorios más de 18 millones de vidas negras. Es decir, solo en Estados Unidos y solo en los abortorios han sido exterminadas más del triple de vidas que fueron exterminadas durante el nazismo, vidas judías. Ahora, todos sabemos algo del holocausto de los judíos bajo el nazismo. Hemos leído algún libro, hemos visto algún documental, hemos contemplado una película, algo sabemos. Y es lógico que lo sepamos y está bien que lo sepamos. Pero ¿cuánta gente sabe que solo en Estados Unidos y solo en los abortorios y solo negros
se han perdido más del triple de todas las vidas judías que se perdieron durante el nazismo. Ese es un dato que se oculta y que, por supuesto, no se quiere que se sepa. Y, por supuesto, junto con el aborto, se aprueban las leyes de ideología de género, se aprueban las leyes de matrimonio homosexual, se aprueban las leyes de adopción de niños por parejas homosexuales y, finalmente, se llega a un salto superior, que son las leyes de discriminación por razón de género, que suenan muy bien. Igual que cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, suena de maravilla. El problema es que la expresión solamente es una hoja de parra para cubrir la obscenidad del aborto, y cuando se habla de leyes contra la discriminación por razón de género, en realidad de lo que estamos hablando es de leyes que discriminan a todos aquellos que no estén dispuestos a arrodillarse ante la ideología de género. Y que, por supuesto, en un momento determinado pueden plantearse encarcelar a un pastor que ha predicado sobre Romanos 1 y 2, y claro, entre los pecados de los que hay que convertirse, ha citado las prácticas homosexuales. Les estoy citando un caso literal en Alemania. O deciden cerrar la iglesia de un pastor porque ha enseñado la doctrina bíblica sobre la homosexualidad, les estoy hablando de Noruega. O deciden llevar ante los tribunales a un repostero, un pastelero, que no ha querido hacer un pastel de bodas para una pareja homosexual. Les estoy hablando del Reino Unido, de la Gran Bretaña, les estoy hablando de los Estados Unidos. Y en este sentido, por supuesto, la familia es uno de los obstáculos con los que hay que acabar. El tercer obstáculo, como se lo estaba comentando antes, evidentemente son los cristianos. Y lo son fundamentalmente, insisto, en el término de cristianos bíblicos, porque significan un obstáculo muy serio contra el avance de la ideología de género. Quizá algunos de los que me oyen aquí pueden sentirse sorprendidos, quizá algunos puedan pensar que exagero, pero la verdad es que los que están enfrente no tienen en absoluto la sensación de que hay ninguna exageración, sino que son conscientes de que hay que infiltrar y hay que destruir la oposición de los cristianos bíblicos, porque son lo último que finalmente se alza entre el avance de la agenda globalista, y en especial la ideología de género, y sus últimos objetivos, y alcanzar sus últimos objetivos. Y esto, por cierto, tengo que decirles, la carta del prelado argentino a la que yo hacía referencia antes es simplemente uno de tantos ejemplos en esa dirección. Esto es tan obvio, de nuevo, permitan dar una nueva pincelada, que cuando hace pocos meses se constituyó un nuevo colectivo para avanzar la agenda globalista en el mundo. Y ese nuevo colectivo decidió autodenominarse Our Guardians, nuestros guardianes. Nadie los ha nombrado nuestros guardianes, no los hemos elegido como nuestros guardianes, no les hemos pedido que sean nuestros guardianes, pero ellos se han constituido y autoerigido en nuestros guardianes. Ese colectivo, que pueden ustedes encontrar en internet simplemente escribiendo ourguardians.com, en la fotografía fundacional, en el centro aparece el Papa Francisco, al lado derecho aparece Lady Rothschild, en fin, una señora que pertenece a una rancia estirpe de banqueros que viene desde el siglo XVIII hasta ahora, es un récord. Y el resto de personajes que nos van a guardar y que pertenecen a Our Guardians son las Big Tech, las grandes empresas tecnológicas, la Big Pharma, las grandes empresas farmacéuticas, la Big Bank, las grandes empresas bancarias y de crédito, y la Big Invest, las grandes empresas que están detrás de las grandes empresas que controlan a las grandes empresas, y que fundamentalmente son tres en el mundo. En este sentido, por supuesto, como ustedes se pueden imaginar, en esa foto no hay ningún evangélico, aunque esté muy despistado. Simplemente no forman parte del plan. Por el contrario, lo sepan o no, están enfrente.
Cuestión aparte es si al final conseguimos que algunos acaben pasándose al lado oscuro de la historia o tenemos que ver cómo los infiltramos y los eliminamos para hacer triunfar la agenda globalista. Este es el panorama general. Permítanme ahora que me tome apenas 4 o 5 minutos para que se hagan ustedes una idea de lo que esto puede significar en los próximos, en lo que queda de década hasta llegar al 2030, en que se produzca el cumplimiento de la Agenda 2030, que es como la llama la Organización de Naciones Unidas, o el gran reseteo, que es como denomina a la Agenda 2030 y a la Agenda globalista, el Foro de Davos. Si alguno de ustedes tiene la curiosidad de saber cómo el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, expresa cómo va a ser el mundo en el año 2030, le sugiero que vaya a mi blog, a cesarvidal.com, escriba en el buscador "No tendrás nada y serás feliz", les voy a explicar qué es esto, y aparecerá una página de mi blog en la cual hay un vídeo de tan solo 1 minuto y 34 segundos, donde se nos dice lo que va a ser el mundo en el año 2030 después de que alcancemos las metas de esa Agenda 2030, después de que se cumpla el gran reseteo. Y por cierto, tengo que decir que en mi plataforma de televisión, cesarvidal.tv, hay un programa todos los sábados por la noche que se titula El Gran Reseteo, donde abordamos varios temas, cada semana distinto y durante más de 1 hora, sobre lo que es esa agenda globalista en casos concretos y sobre lo que significa para la gente que está enfrente y quien está detrás. Y el hecho de que llevemos desde el mes de septiembre a programa semanal y nos queden muchísimos programas por delante, les dará una idea de lo difícil que es para mí resumir todo esto en 45 o 50 minutos y dejarles tiempo para preguntar. ¿Qué es lo que va a ser el mundo en esa fecha? Según no mi opinión, no la opinión de gente que es contraria a la agenda globalista, sino según el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, y que expresa lo que va a suceder. Bueno, los objetivos son tremendos. Primero, para el año 2030 no tendremos nada y seremos felices. Es decir, va a desaparecer totalmente la propiedad privada, o vamos a intentar que no exista la propiedad privada, pero no se preocupe porque no va a haber propiedad privada y va a ser feliz. Segundo, Estados Unidos dejará de ser la primera potencia mundial. Estados Unidos nunca sabes muy bien por dónde va a salir, depende mucho del presidente y de una serie de intereses, pero va a dejar de preocuparnos porque dejará de ser la primera potencia mundial. Vamos a un nuevo orden mundial donde Estados Unidos ya no será la potencia económica. Tercero, y esto es enormemente interesante, vamos a comer mucha menos carne, y lo dice literalmente. Dice que, bueno, ocasionalmente a lo mejor podemos comer carne, pero por el bien de nuestra salud y del medio ambiente se acabó comer carne, lo cual es un anuncio apenas sutil de las hambrunas que podemos llegar a enfrentar de aquí al final de la década. A esto se sumará que 1.000 millones de personas, repito la cifra, 1.000 millones de personas van a ser desplazadas como inmigrantes ilegales a distintas partes del mundo. Piensen ustedes en 1.000 millones de personas, sería un movimiento migratorio como no lo hemos conocido jamás en la historia de la humanidad. Con que piensen ustedes simplemente en 500 millones cayendo sobre Europa Occidental y otros 500 cayendo sobre América del Norte, pueden llegar a la conclusión de que no va a quedar nada. No hay posibilidad de que ninguna estructura política, social y económica pueda soportar una inmigración masiva e ilegal de ese tamaño. Siguiente situación que vamos a encontrar, y esto es algo que me conmueve. Tendremos más viajes interespaciales y nos encontraremos con extraterrestres. Yo no sé si en un mundo
donde finalmente no tendremos nada, pero nos van a decir que vamos a ser felices, donde no va a haber una potencia que intente mantener un mínimo de libertad internacional, donde ciertamente el consumo de carne, además se supone que por el medio ambiente y por nuestra salud, va a ser algo rarísimo, va a ser un mundo tan entretenido, pero ya nos consuelan diciendo que nos vamos a encontrar con el encuentro de seres extraterrestres, lo que no deja de ser notable. Y finalmente, y esto es algo tremendamente importante, en el curso de esa exposición que hace el Foro de Davos, se da la circunstancia de que además todo este tipo de cambios acelerados que se van a producir de aquí al año 2030 van a colocar en la línea de fractura las instituciones democráticas. De alguna manera, esto es como una silla en la que ustedes van descargando pesos y pesos y pesos de hierro y vamos a ver lo que aguanta la silla. Y el Foro de Davos nos dice que seguramente vamos a llegar al punto de resistencia y que no está muy claro si todo eso de los frenos y contrapesos va a sobrevivir esta situación. De manera que este es el mundo hacia el que caminamos e insisto, esto no es la persona que de pronto dice que ha tenido una inspiración y ha visto el futuro, que generalmente no ve nada más que su imaginación, o la persona que de pronto se pone a especular. Estos son datos objetivos, contrastables, que pueden ustedes contemplar perfectamente, pues si siguen medios como es el caso de cesarvidal.tv o si simplemente van a las páginas del Foro de Davos, de Our Guardians o de cualquiera de estas instituciones globalistas. Son fácilmente comprobables y contrastables. ¿Qué hace el pueblo de Dios ante un panorama donde resulta que las fuerzas en acción son realmente colosales, donde la agenda que existe está claramente dirigida contra la soberanía, la libertad y la independencia de cada nación, donde la familia está en el punto de mira y donde, para remate, resulta que los creyentes bíblicos, no todos los que dicen que son creyentes o todos los que dicen que son cristianos, no. Aquellos creyentes que específicamente son bíblicos están en el punto de mira. ¿Qué hacemos llegados ahí? Bueno, pues llegados ahí tenemos que hacer 5 cosas. Y voy a intentar de la manera más breve exponer esas 5 cosas pues antes de que lleguemos a las 3 y entonces eso me permitiría tener todavía un tiempo para las preguntas que les hayan podido surgir, que imagino que no serán pocas. Primera cuestión que tenemos que tener presente, y esto a veces se pierde de vista. Tenemos que recordar que Dios es soberano. Si me acompañan ustedes al libro de Daniel, capítulo 2, y versículos del 20 en adelante, se produce algo muy interesante. Si quieren ustedes recordar el contexto, Nabucodonosor se ha levantado una mañana con muy mal cuerpo. Le pasa como a veces nos pasa, que nos levantamos mal, hemos tenido una pesadilla, pero no nos acordamos de lo que era la pesadilla, pero nos encontramos mal. Y Nabucodonosor reúne a sus adivinos, brujos, hechiceros, etcétera, para que le revelen el sueño. Los brujos, hechiceros, etcétera, le dicen que están encantados de revelarle el sueño, pero que necesitan que les diga el sueño, y Nabucodonosor no se lo toma bien y dice que los va a ejecutar a todos si no le recuerdan el sueño y además se lo interpretan. Y en ese momento es cuando de pronto alguien dice: oye, hay un chico que forma parte de los exiliados del reino de Judá que se llama Daniel, quizá este nos pueda sacar del aprieto antes de que nos decapite el rey Nabucodonosor. Efectivamente, Daniel recibe la interpretación de Dios, pero es enormemente interesante lo que dice en Daniel 2 del 20 en adelante, y tendríamos que recordarlo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz.
En muchas ocasiones estamos tan envueltos en la problemática e incluso nos podemos sentir tan angustiados por batallas que se pierden o por situaciones peligrosas que olvidamos algo tan absolutamente esencial y elemental como que los tiempos y las edades no los cambian los hombres, los cambia Dios. Y como que quien quita y pone reyes no es la voluntad de los hombres, aunque lo parezca, sino que es la voluntad de Dios. Y como el hecho de que quien da sabiduría y ciencia es Dios. Y Él es el que conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Lo primero que tiene que recordar el pueblo de Dios frente a una amenaza como la agenda globalista es que quien tiene las riendas de la historia es Dios. No la tiene Soros, no la tiene el Papa Francisco, no la tiene Bill y Melinda Gates, no la tiene el Foro de Davos, etcétera, etcétera. El momento en el que vivimos en la historia y aquello que se produzca dentro de la historia en un sentido o en otro está en manos de Dios. Aunque pueda parecer que la victoria del diablo es tan grande como cuando un día crucificaron a Jesús en una cruz en el Calvario. Es Dios el que efectivamente muda, mueve, cambia los tiempos y las edades, recordémoslo. Segundo, y esto me parece enormemente importante, tenemos que detectar la mentira. La mentira es un enorme poder. Esto no es una idea que se le ocurriera a Lenin cuando dijo que la mentira era un arma revolucionaria, ciertamente lo es, sino que es algo que podemos contemplar desde el inicio de la Biblia. La caída del género humano se provoca como consecuencia de la mentira. Y si Eva, la segunda mentira de la serpiente, la hubiera desactivado como desactivó la primera, y cuando la serpiente le dijo, creo que no podéis comer de ningún sitio, y Eva dijo, no, eso no es verdad. No podemos comer de este árbol, pero de los otros sí podemos comer. Si la siguiente mentira de la serpiente la hubiera desactivado, seguramente no estaríamos en la triste situación que lleva padeciendo desde hace milenios el género humano. De manera que es enormemente importante desactivar la mentira. Y creo que una de las cuestiones que tenemos que ser más prudentes, más inteligentes, buscar más la dirección de Dios, es conseguir desactivar la mentira, porque a veces la mentira tiene una curiosa apariencia de verdad. De modo que, en primer lugar, no olvidemos que Dios es soberano. En segundo lugar, desactivemos e identifiquemos la mentira, aunque venga vestida muy piadosamente. En tercer lugar, y esto es enormemente importante, no nos dejemos llevar por el miedo. Si me acompañan ustedes a Apocalipsis, capítulo 21, aparece un texto que no me da la impresión de que se utilice mucho en predicaciones, pero que sin embargo me parece un pasaje altamente revelador. En Apocalipsis 21, Cristo se está dirigiendo a Juan, le habla de cómo aquel que venza va a heredar todas las cosas y él será su Dios y aquel que venza será su hijo. Y de pronto en el versículo 8 de Apocalipsis 21 dice algo enormemente interesante. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando Cristo enumera la lista de los que van a ser despeñados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, en primer lugar pone a los cobardes. Ahora, posiblemente si esta lista lo hubiéramos elaborado nosotros, nunca hubiéramos colocado en primer lugar a los cobardes. Es más, a lo mejor a los cobardes ni los hubiéramos colocado. ¿No? Hubiéramos pensado que es una falta, que es un defectillo, no es una virtud, no es una cualidad. Pero hombre, para que vayan al lago de fuego y azufre parece excesivo, ¿no? Es interesante cómo Cristo coloca en primer lugar a los cobardes y en segundo lugar a los incrédulos, aquellos que se niegan a creer. El pueblo de Dios no puede enfrentarse con la agenda globalista si es un pueblo cobarde e incrédulo. Si es un pueblo que no está dispuesto a enfrentarse con el miedo
si es un pueblo que no está dispuesto a creer las promesas que hay en las Escrituras. Porque los cobardes y los incrédulos son los dos primeros que de la manita van a ser despeñados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Recordemos esto. Cuarto, y esto me parece especialmente importante, recordemos quiénes somos, porque muchas veces no recordamos quiénes somos y de eso pueden venir situaciones muy tristes y muy amargas. Si me acompañan al Evangelio de Mateo, Mateo es un evangelio enormemente interesante. La semana pasada, por casualidad, terminé de dar un curso sobre Mateo. Y Mateo es un evangelio muy interesante porque es un evangelio dirigido especialmente a predicar el evangelio a los judíos. Y el evangelista, incluso para hacer un paralelo con los 5 libros del Pentateuco, los 5 libros de la Torá, los 5 libros de Moisés, agrupa 5 grandes discursos de Jesús, que cada uno de ellos tiene un paralelo con los libros de Moisés. De tal manera que esos judíos que lean el Evangelio se queden sorprendidos de lo que Jesús puede decir por encima de lo que pudiera enseñar Moisés. El primero de esos discursos es lo que se conoce convencionalmente como el Sermón del Monte, que son los capítulos del 5 al 7 de Mateo. E igual que Moisés empieza la Biblia con Génesis y nos enteramos del origen del mundo, del origen del ser humano, del origen del pecado, del origen del pueblo de Dios, en el Sermón del Monte Jesús traza el origen de la vida cristiana, de cómo tienen que vivir los discípulos. Algunos piensan que el Sermón del Monte es una especie de doctorado en cristianismo que se aprueba cuando llevas 20 años de creyente. No era el punto de vista de Jesús. Y Jesús empieza definiendo quiénes son sus discípulos. Y lo hace de una manera muy chocante, muy llamativa. Por ejemplo, sus discípulos son felices, dichosos, bienaventurados. ¿Por qué? ¿Porque pueden cambiar de automóvil cada año? No. ¿Porque su cuenta corriente es una cuenta corriente rebosante? No. ¿Porque cualquier cosa que se les antoja, Dios se la concede? Jamás. Son bienaventurados por cosas tan raras como que lloran, como que tienen hambre y sed de justicia, como que padecen persecución por seguir a Jesús, porque los vituperan y persiguen. Y uno dice, pues vaya razón para ser feliz. Sí, sí lo es. Porque ellos lloran, pero ellos van a ser consolados. Porque ellos tienen hambre y sed de justicia, pero ellos van a ser saciados. Porque los persiguen, pero de ellos es el reino de los cielos. Porque los vituperan y hablan mal y los calumnian, pero es lo mismo que hicieron con los profetas de Dios. Y cuando Jesús ha hecho esta introducción, dice lo que es el pueblo de Dios y lo que nosotros deberíamos de recordar en un momento como esto. ¿Qué es el pueblo de Dios? Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros no sois una marca más de sal en el supermercado espiritual y la gente lo mismo echa mano de la sal budista o de la sal islámica o de la sal mormónica. No, vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando está hablando efectivamente de la sal, está hablando de un elemento de preservación y de conservación, no tanto de darle gusto a la comida. La gente en la época de Jesús, pero también los españoles que llegaron a estas costas hace más de 5 siglos, pudieron llegar porque la sal impedía que los alimentos se pudrieran. La sal que impide que esta tierra se convierta al final en un montón de putrefacción, que se pudra, que se corrompa, sois vosotros. Si vosotros actuáis como sal, esa sociedad en medio de la cual estáis no llegará a ese grado de corrupción y putrefacción. Bueno, ¿y qué pasa si no queremos tener problemas con la sociedad en la que vivimos? ¿Por qué vamos a tener nosotros que ser contrarios al adoctrinamiento de niños en las escuelas? ¿Por qué tenemos que ser contrarios a que se prive de la vida a un ser no nacido? ¿Por qué tenemos que oponernos al matrimonio homosexual?
Vamos a vivir tranquilamente, estamos tranquilos en nuestras iglesias, cantamos, oramos, escuchamos al predicador, rezamos para que el predicador además no sea muy aburrido y no nos buscamos problemas. Y Jesús dice, si vosotros no actuáis como sal, no vais a ganar la paz social, os van a pisotear. Lo que va a suceder es que cuando la sal decide quedarse tranquilita dentro del salero, el mundo capta que esa sal es un puñado de hipócritas. Los tira al suelo y los pisotea. No piensa que sois más liberales, más esclarecidos, más ilustrados. Piensa que sois unos hipócritas y unos cobardes y por lo tanto os pisa. Yo he vivido eso ya. Eso que podría estar en el futuro en algunos países de Hispanoamérica, yo lo viví en la época anterior a mi exilio a los Estados Unidos, cuando vivía en España. En el año 2006, el gobierno que presidía el socialista Rodríguez Zapatero decidió impulsar las primeras leyes de género como la de matrimonio homosexual o adopción de niños por parejas homosexuales. Y además, para no tener problemas, creó una fundación para dar dinero a las confesiones religiosas que no eran la Iglesia Católica, porque a la Iglesia Católica ya se le llevaba dando dinero desde hacía siglos. Ahora vamos a dar dinero a los judíos, a los musulmanes y a los evangélicos. Y no me van a crear problemas. Y la sal decidió que estaba muy bien dentro del salero y que no tenía que crearse problemas. ¿Saben ustedes cuál es el resultado? Apenas 5 años después vino la segunda ola de leyes de género. Y entonces vinieron las leyes contra la discriminación por razón de género. Y de pronto el pastor que había decidido callarse, el obrero que había decidido callarse, el misionero que había decidido callarse, el creyente de a pie que había decidido callarse, se encontró con leyes en las que se le decía que, por ejemplo, si en un momento determinado no querías casar a 2 lesbianas en tu congregación, te arriesgabas a multas y a prisión. O que en un momento determinado, según cuál fuera el contenido de tu predicación, podían cerrarte la iglesia. Y entonces la gente se asustó. Pero todo hubiera sido más fácil si hubieran decidido ser la sal de la tierra y no mantener la sal dentro del salero. El segundo ejemplo que coloca Jesús, versículos del 14 al 16, es igual. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros no sois una luz más dentro del mercado de luces espirituales. Si la gente lo mismo estudia Kabbalah, que hace ejercicios de yoga o va a una iglesia evangélica. No, vosotros sois la luz del mundo y no la podéis esconder. Y si escondéis la luz, la sociedad en la que vivís, que no tiene otra luz y camina en tinieblas, en algún momento tropezará y se romperá la crisma contra el suelo, porque vosotros decidisteis esconder la luz. Quinto y último, tenemos que recordar que Dios es soberano, tenemos que detectar las mentiras, tenemos que actuar de manera valiente, tenemos que recordar que somos sal y luz. Y tenemos que ser conscientes de que esta es una carrera larga. Y si alguien piensa que esta carrera se acaba en las próximas elecciones presidenciales o las próximas elecciones al Congreso o algo de ese tipo, sinceramente que Dios bendiga su ignorancia porque no sabe el mundo en el que está viviendo. Si me acompañan ustedes al libro de los Hebreos, y vamos a ir al capítulo 11, nos encontramos con unos versículos que sería muy bueno que recordáramos en adelante y que recordáramos desde ya. La carta a los Hebreos es una carta muy interesante. El autor dirige la carta a un grupo de creyentes que eran judíos, que se habían convertido hacía tiempo, pero había ido pasando el tiempo y ahí seguía el templo de Jerusalén hermosísimo. Se seguían ofreciendo sacrificios todos los días.
El sacerdocio judío funcionaba exactamente igual. Y alguno decía, bueno, pero Jesús que murió no iba a significar el final del sistema judío, no iba a significar el final del templo, no iba a ser arrasado el templo. ¿Aquí qué pasa? A ver si nos hemos equivocado. Y el autor de la carta a los hebreos empieza la carta y en el primer capítulo muestra que Cristo no era solo un hombre, sino que era el mismo Dios. En el segundo capítulo muestra que también era hombre, pero un hombre no como nosotros, sino sin pecado. Y en los siguientes capítulos va mostrando por qué el templo va a desaparecer, porque el sacrificio de Cristo, ofrecido una vez y para siempre en la cruz, significa el final de todo tipo de sacrificios. Y puede decir además, bueno, que tengáis claro que el templo está de pie, pero le quedan un par de noticiarios. Este templo va a desaparecer porque se ha inaugurado un nuevo pacto superior en la sangre de Cristo. Y entonces llega a algunas aplicaciones prácticas y llega al capítulo 11 y empieza a hablar de la fe. Y empieza a contar todas esas historias que nos gustan, ¿no? Aquellas que nos hubiera gustado vivir en primera persona. El ejército del faraón venía detrás de los israelitas, pero extendió la mano Moisés y se abrieron las aguas y pasaron por el mar de las cañas, y luego cuando venía el ejército del faraón les cayó el agua y no quedó nada. El ejército de Josué llegó ante los muros de Jericó, aquello era absolutamente inexpugnable, pero lo rodearon, tocaron las trompetas y los muros se cayeron como un castillo de naipes. Y hubo multitud de ejemplos de fe así. Y uno diría, a mí todos esos ejemplos de fe me encantan. Sí, pero en ese momento el autor de la carta a los hebreos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 11 y versículos del 36 en adelante. Otros experimentaron vituperios y azotes y, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ojo, la fe no siempre vive las mismas experiencias. A veces ves al ejército del faraón hundido en medio de las aguas. A veces ves cómo caen los muros de Jericó, pero hay otros que fueron apedreados, que fueron aserrados, que no tenían para cubrirse nada más que pieles de ovejas, que tuvieron que exiliarse, que acabaron en prisión, que los ejecutaron, porque no tenían fe. No, versículo 39, todo lo contrario. Todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No solo eso, versículo 38, el mundo no era digno de ellos. Vivían en una sociedad que no se los merecía. Vivían en medio de un país que no les llegaba ni a la suela del zapato. Vivían en una época que no era digna de gente así aprobada por fe. Y el autor de la carta a los hebreos saca de aquí una conclusión tremenda, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, cualquier batalla importante en la vida de un discípulo de Jesús no es una carrera de 100 metros lisos, es una carrera larga. Es una carrera en la cual uno no puede ir con una mochila de piedras a la espalda, sino, como dice aquí, hay que despojarse de todo peso y del pecado. Es una carrera que hay que correr con paciencia, como el que corre un maratón, que sabe que tiene que administrarse el resuello y el oxígeno si quiere llegar hasta el final. Y es una carrera en la que hay que clavar los ojos en Jesús de la misma manera que corrió Jesús, porque Jesús sabía que había una cruz delante.
pero también sabía que más allá de la cruz estaba la tumba vacía y ascender a la diestra del Padre. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, eso pasa también con nosotros. Tenemos que despojarnos del peso, tenemos que correr con paciencia, sabiendo que esto se puede prolongar. Tenemos que correr, además, pensando en Jesús y sabiendo que quizá en nuestro camino puede haber un destino tan lleno de oprobio y de dolor como una cruz, pero después está la glorificación. Y tened esto en cuenta para no desfallecer. Nosotros estamos viviendo en una generación crucial, en una generación absolutamente crucial, y esto me parece enormemente importante tenerlo en cuenta. Y de cómo enfrentemos esa situación depende mucho. Si recordamos que Dios es soberano, si no somos cobardes, si vivimos como sal y como luz, si identificamos la mentira y si somos conscientes de que la carrera es larga, podemos ver grandes cosas. Y permítanme que acabe dando una pincelada más en el último minuto. En el año 1975, esto es en términos históricos esta noche de madrugada, en 1975, el 93% de la población de Hispanoamérica era católica. Un 93% era católico y luego había un 7% pequeño que había ateos, agnósticos, practicantes de religiones africanas, practicantes de hechicería, practicantes de religiones amerindias y algunos pocos evangélicos por ahí esparcidos. Del año 1975 al año 1995, el número de católicos en Hispanoamérica pasó del 93 al 80%. Y ese descenso de 13 puntos, mayoritariamente, conoció el Evangelio y se integró en iglesias evangélicas. Del año 1995 a la elección del Papa Francisco, elegido entre otras cosas a ver si conseguía parar el avance de los evangélicos. El avance de los evangélicos en Hispanoamérica es un obstáculo para distintas agendas. Del año 1995 a la elección del Papa Francisco, el número de católicos en Hispanoamérica pasó del 80 al 67% y la mayoría también se integraron tras conocer al Señor en iglesias evangélicas. Si el pueblo de Dios en Hispanoamérica es fiel, si decide seguir a Cristo fielmente y corriendo con paciencia la carrera que tiene por delante, si efectivamente no tiene miedo, si está dispuesto a someterse a la dirección del Espíritu Santo, viviendo como la sal de la tierra y la luz del mundo. En menos de 2 décadas, más del 50% de la población de Hispanoamérica será evangélica. Y eso va a tener unas consecuencias que no podemos ni imaginar. Y no solo en el terreno espiritual. Implicará, como sucedió en Occidente durante la Reforma del siglo XVI, que a la revolución espiritual se sumará una revolución social, cultural, educativa, económica y política, con unas consecuencias que esta parte del mundo no ha conocido jamás. Y eso nos convierte en una generación crucial. Y ahora nosotros tenemos realmente que responder si estamos dispuestos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si estamos dispuestos a tener ese espíritu que Dios nos ha dado, que es un espíritu de valentía y de dominio propio y no de temor. Si estamos dispuestos a ser sal y luz en la sociedad en la que vivimos. Y si estamos dispuestos a reconocer la soberanía de un Dios que es el Dios único y es el que muda los tiempos y las edades y es el que quita y pone gobernantes. Muchas gracias y que el Señor les bendiga, y creo que tenemos un tiempo todavía para algunas preguntas. Supongo que alguien me va a pasar las preguntas. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, hermano César Vidal. La verdad es que es impresionante.
cómo las tres conferencias pues han coincidido y han encajado como si fuera una cadena. O sea, usted vino a dar un tema y a usar mucho la Biblia. Antes de eso, yo quería hacerle una invitación a todos. Vamos a venir con las preguntas. Ya tenemos muchas personas en el Zoom que van a hacer preguntas. También queremos animar a la gente que está en YouTube. En YouTube tenemos 700 y pico de conexiones. Hermano César Vidal también. Muy bien. Se suman a estas. Yo quería invitarlos a todos a que ustedes darle la oportunidad de que puedan sembrar en esto. Se va a poner en pantalla la forma en que ustedes pueden hacerlo, invertir básicamente en este esfuerzo que hemos hecho. Ustedes saben muy bien que todo esto requiere una inversión y como inversión Dios nos llama a nosotros a sembrar en las cosas que se hacen para el reino. Creo que van a poner en pantalla un arte que usted puede tomarle una fotografía de cómo usted puede hacerlo. Las personas que viven fuera, le vamos a pasar más luego la cuenta de PayPal de todas estas agrupaciones que han estado haciendo este esfuerzo para que esta información llegue. Pues la primera pregunta la voy a hacer yo, porque me han estado preguntando mucho como pastor, y es la siguiente. El tema de la vacunación a nivel global. Allá usted viene con la sonrisa. Yo no soy un experto, nosotros no somos expertos, pero dado todo eso que hemos aprendido con el hermano Pepe Farfán, con Agustín Laje y ahora con usted que pone todo en contexto con la agenda globalista, ¿cuál es su opinión personal sobre la vacunación? ¿Es esta vacuna parte de esa agenda o no lo es? No lo sabemos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, vamos a ver. Si la crisis del coronavirus es algo impulsado por la agenda globalista o no, yo creo que en estos momentos no se puede decir. Ahora bien, si la pregunta es si la crisis del coronavirus ha sido utilizada por la agenda globalista, la respuesta es rotundamente sí. En uno de mis últimos libros, un libro que se titula Un mundo que cambia, que apareció en español y en inglés prácticamente al mismo tiempo, yo dediqué un apéndice a la aparición del coronavirus y yo anunciaba lo que iba a pasar durante el resto del año 2020 y el 2021 y efectivamente acerté. No porque tuviera una bola de cristal ni porque se me apareciera un arcángel en casa y yo tomara notas ni cosa parecida, sino porque son cosas que ya se veían en ese momento. A principios del año pasado, cuando la crisis del coronavirus empieza a convertirse en una bola de nieve cada vez mayor, se publicó una entrevista de George Soros en la que Soros decía que la crisis del coronavirus era la crisis de su vida y que las oportunidades que veía eran enormes. Esto no quiere decir que Soros haya puesto en funcionamiento el coronavirus o que lo haya hecho la familia Gates o cosas de este tipo. No sé si ha sido así o no, pero lo que es evidente es que lo han utilizado y cualquiera que haya seguido las noticias en Hispanoamérica, la utilización de la crisis del coronavirus para avanzar la agenda globalista no se puede negar. O se ha intentado avanzar el aborto aprovechando que las instituciones estaban medio paralizadas, o se ha querido avanzar el matrimonio homosexual aprovechando que las instituciones estaban medio paralizadas, y en la medida de lo posible se ha intentado endeudar a las naciones de tal manera que no tengan posibilidad de reacción frente a la agenda globalista. E insisto, una noticia, yo le dediqué un apartado especial en mi programa diario, pero apenas los medios se han detenido en ello. Una noticia, como que países de la importancia de México, de Argentina y del Perú ya hayan emitido deuda para un siglo, esa noticia tiene una importancia impresionante. Es decir, tanto Argentina como México como Perú, que son tres de las naciones más importantes de Hispanoamérica, han hecho una cesión de su independencia, de su libertad y de su soberanía nacionales en manos de gente que va a aprovechar esa deuda para marcarles la agenda globalista. Eso es de una enorme gravedad y eso se ha hecho también aprovechando la situación de la crisis del coronavirus. Siguiente cuestión que tiene que ver con esto y es la de la vacunación. Vamos a ver.
Yo creo que cada persona tiene que ser lo suficiente madura e inteligente como para decidir si se vacuna o no se vacuna. Hay una serie de factores por los cuales yo he tomado una decisión personal y esa decisión personal yo no creo que sea el modelo de la decisión que tiene que tomar todo el mundo. Creo que esa es una decisión que cada uno debe tomar y tiene que atender a su estado de salud, su edad, etcétera, etcétera. Yo no voy a recibir la vacuna. ¿Por qué? Primero, porque una vacuna para este tipo de dolencias necesita un desarrollo entre 5 y 6 años y la han tenido en 6 meses, lo cual quiere decir que experimentan con nosotros. No tengo mucho problema en que hagan experimentos con conejillos de Indias, pero me opongo a que me utilicen como conejillo de Indias y no me la voy a poner. Segundo, de las empresas multinacionales que están comercializando la vacuna, alguna para mí es enormemente peligrosa, por ejemplo Pfizer. Yo dediqué un editorial en mi programa a Pfizer, lo pueden localizar en el buscador de cesarvidal.com o en YouTube, en el canal de La Voz, porque Pfizer es la compañía que ha pagado penas dinerarias más altas en la historia de la justicia de los Estados Unidos. Solamente en una de las causas, por efecto de sus medicinas, que tuvo que pagar dinero Pfizer, pagó más de 2.000 millones de dólares, lo cual no es nada, porque claro, si tú pagas una multa de más de 2.000 millones de dólares, pero luego tienes un beneficio de 10.000, pues te quedan entre 7 y 8.000 millones de dólares de beneficio, o sea, te puedes permitir pagar esas multas. Pero a mí eso no me da confianza para ese tipo de productos, y Pfizer tiene un largo historial en el que evidentemente acaba pagando indemnizaciones y a mí no me apetece que me paguen una indemnización. Prefiero no tener que pasar por esa situación. Tercero, las compañías que fabrican las vacunas están obligando a los gobiernos a firmar un protocolo que las exime de responsabilidad por efectos secundarios. De tal manera que yo te vendo a ti la vacuna, gobierno de la nación que sea, pero no me hago responsable de los efectos que tenga la vacuna en la salud o la vida de aquellas personas que reciben la vacuna. A mí esto precisamente no me estimula a vacunarme, más bien hace que rechace la idea. Cuarto, algunas de las vacunas, especialmente la de AstraZeneca, está sumando el número de muertos. En Europa, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca ya se ha prohibido en 7 países. Y se ha prohibido porque provoca unos trombos que en algunas personas solamente es el origen de una dolencia, pero en otras las está matando directamente. Y hasta que se aclare lo que pasa aquí, hay al menos 7 naciones de la Unión Europea que han prohibido que se administre la vacuna de AstraZeneca. Bien, como además, y este sería el último argumento, yo ni tengo más de 70 años, ni tengo dolencias que me hacen, al parecer, más abierto a contraer el coronavirus. Y teniendo en cuenta que más del 90% de los fallecidos tenían más de 70 años y algún otro tipo de dolencia, y muchos médicos dicen que no han muerto de coronavirus, sino que han muerto con coronavirus, es decir, ya tenían una serie de circunstancias y el coronavirus de alguna manera fue el tiro de gracia, yo personalmente no me voy a vacunar. Ahora, si alguien me dice, mire, yo tengo más de 70 años y considero que no me puedo permitir un riesgo y me voy a vacunar. Bueno, haga usted lo que quiera, ya ha vivido muchos años, puede usted hacer esa apuesta. Si alguien me dice, bueno, yo tengo mucho miedo y me creo lo que dice el ministro de Sanidad de mi país. Bueno, es una cuestión suya. Si quiere usted creer al ministro de Sanidad, yo no me voy a poner a denigrar al ministro de Sanidad de su país, etcétera, y deciden vacunarse, es una decisión personal. Pero yo, personalmente, no me voy a vacunar. Y cuantos más informes leo sobre los efectos secundarios de las vacunas, y esto es diario, o sea, no es decir que de pronto me llega uno y 15 días después otro, me están llegando datos a diario, pero de una manera masiva, más me afirmo
en mi decisión personal. Insisto, es una decisión personal, no pretendo que la tengan ustedes que tomar como ejemplo y si deciden que se vacunan es una cuestión suya y ustedes sabrán lo que hacen.